Decíamos a final del año pasado que tendríamos un año de algo menor crecimiento y una inflación más persistente. Presagiábamos un año más parecido al año 2019 y alertábamos de la necesidad de proteger las carteras contra un escenario de mayor nivel de precios. Por otro lado, también decíamos que íbamos a tener un año volátil, más volátil de lo que habíamos venido viendo en el pasado. En este contexto decíamos que las carteras se tenían que posicionar con activos que funcionaran bien en un entorno inflacionista. Decíamos que la renta variable es un activo que nos protege contra la inflación, igual que el capital privado, pero también introdujimos en nuestras carteras otro tipo de instrumentos, como son los bonos ligados a la inflación, que se benefician de un alza en los precios y de las expectativas de inflación en los mercados. Pero también decíamos que era un momento para protegerse de esa volatilidad y que queríamos tener algunos elementos protectores en nuestras carteras, como pueden ser el oro o como puede ser el dólar, o como pueden ser también las titulizaciones hipotecarias que nos dotan dentro del ámbito de la renta fija con algo más de protección. Con este contexto hemos gestionado el primer trimestre del año. No presagiábamos un conflicto bélico, no presagiábamos para nada una invasión de Rusia a Ucrania y una guerra tremenda que nos deja unos efectos muy importantes para la población a nivel físico, a nivel mental y más de 4 millones de desplazados en Europa. Presagiábamos una guerra en Europa y de aquí nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por este conflicto. La guerra ha dejado unas sanciones importantísimas, empezando por las sanciones a nivel gubernamental, pero se han sucedido de otras sanciones más naturales, como son los vetos empresariales y las salidas de muchas de las empresas, algunas de ellas muy grandes, del territorio ruso. Y a ello se ha sucedido también la presión internacional de los inversores que hemos decidido que no vamos a invertir ni en renta variable ni en renta fija e incluso se han excluido estos activos rusos de algunos índices de referencia. Los efectos para este próximo año van a depender de la duración y de la magnitud del conflicto. Seguimos pensando y tenemos que gestionar nuestras carteras con el escenario base. Nuestro escenario es un escenario donde pensamos que vamos a ver revisiones del crecimiento a la baja, ya las estamos viendo, y también vamos a operar con unos niveles de precio más elevados, puesto que también la tensión en las materias primas se está trasladando a la inflación y venimos conociendo inflaciones muy elevadas. De hecho, acabamos de conocer la inflación española casi acercándose a doble dígito. Pero no podemos olvidar que el efecto puede ser mayor y por eso abogamos hoy a una posición de mayor cautela, gestionando un poco con el retrovisor en un escenario al que hoy damos menos probabilidad, pero que tenemos que tener un poco en el radar. Pensamos que la situación invita más a la prudencia. De hecho, acabamos de tomar beneficios en la renta variable, hemos pasado a un nivel un poco más neutral. Seguimos constructivos porque la alternativa de tipos de interés todavía, bueno, pues es un activo donde vamos a ver subidas de tipos de interés y todavía quizás es más complicado, y el entorno es favorable para los activos de riesgo, pero de manera táctica hemos reducido esta semana, a final del trimestre, nuestra exposición a renta variable para pasar a una posición más neutral. Seguimos apostando por bolsa americana, ya lo decíamos en diciembre y todo el año pasado. La economía americana para nosotros nos parece que va a tener un crecimiento mayor a otras zonas geográficas. En este caso, además, reforzamos nuestra convicción, puesto que es la economía que está un poco más al margen. No quiere decir que no vayan a haber un impacto de estos incrementos de precios, pero efectivamente son más autosuficientes en cuanto al consumo y a la producción de energía y pensamos que el efecto será menor. Es una bolsa más defensiva, nos ha favorecido en las carteras el hecho de tener esta bolsa americana, el hecho de tener esta diversificación internacional que siempre abogamos y por activos en nuestras carteras, y adicionalmente también nos ha beneficiado este protector de divisa, el dólar, en el cual venimos diciendo todo el año pasado que ya descubrimos, lo digo muchas veces, a niveles de 1,1950, y hemos seguido manteniendo a este momento, y si seguimos en este contexto de crisis probablemente lo mantengamos en nuestras carteras, aunque también estamos vigilando un poco los niveles de precios si conviniera en algún momento hacer una cobertura. Las crisis también son oportunidades. Estas correcciones han puesto en precio algunos activos dentro de la renta variable, dentro de los sectores
Hemos tenido una recuperación desde los mínimos de la guerra, pero ha dado lugar a muchas variaciones, oscilaciones de tipos de sectores y de subactivos también dentro de la renta fija. Hemos tenido un ensanchamiento de los diferenciales de crédito que hacen que hoy la renta fija corporativa sea más atractiva, que algunos activos más agresivos también lo sean, y estamos verdaderamente muy vigilantes de esos momentos de entrada, que para nosotros todavía no hemos dado ese paso de comprar renta fija más agresiva, pero sí pensamos que estamos empezando a ver niveles más atractivos de cara a una normalización del escenario, más pensando en el medio plazo. Lo que es importante en esta situación es pensar un poco más allá, pensar en el largo plazo. Lógicamente estamos y venimos viviendo bueno, pues una serie de situaciones muy nuevas, pero es importante mantener la calma en estos momentos, no tomar decisiones precipitadas, pensar en ese largo plazo y sobre todo tener una cartera muy diversificada internacionalmente y por tipos de activos, de manera que cuando se producen bueno, pues estos incrementos de volatilidad tengamos fuentes distintas para compensar esas oscilaciones de precios y una estructura de cartera sólida que nos haga bueno, pues que cuando caigamos digamos tener una cierta protección y poder recuperar a nivel y en la medida que se vayan recuperando los precios.